En Jalisco, en el año de 1557, se fundó el primer hospital de la Nueva Galicia, llamado San Juan de Dios, hoy sitio del Mercado Corona, y en 1586 el Hospital Real de San Miguel de Belén. Con capital cedido por Fray Antonio Alcalde, se construye el Hospital de Belén, que incluía una iglesia, un departamento para las religiosas y un camposanto, que inició sus actividades en el año de 1772 y que continúa funcionando hasta nuestros días como hospital civil. En su pórtico reza la inscripción: Fray Antonio Alcalde a la humanidad doliente. El 20 de febrero de 1888, el gobernador del estado, el general Ramón Corona, declaró al Hospital Belén institución de práctica y enseñanza. En 1824 se erige la Junta Superior de Salubridad de Guadalajara, debiéndose considerar como el primer paso para la atención organizada a la salud. Por muchos años prevaleció el sistema de actividades a base de avisos y ordenamientos que se hacían cumplir por medio de la policía. En 1883 se constituyó el Consejo Superior de Salubridad, que iniciaría la elaboración de leyes y reglamentos que sirvieron como normas de las actividades de la salud pública. En 1889, durante el gobierno del licenciado y general Luis Curiel, se fundaron los dispensarios médicos, cuyas funciones eran atender heridos, aplicar vacunas contra la viruela y practicar inspecciones a establos y establecimientos que expedían alimentos y bebidas. Para 1910, se inauguraron las obras del embomedamiento del río San Juan de Dios, que recogía las aguas negras de la ciudad, actividades de gran trascendencia y significado para la salubridad de Guadalajara. El 5 de junio de 1914, la Cruz Roja de Guadalajara inicia sus actividades. Y en 1920, el doctor Joaquín Báez Alzaga, médico histógrafo e higienista, promueve la constitución del Instituto Vacunógeno y las oficinas del Consejo Superior de Salubridad. Estas obras se inauguraron en 1921 y el gobernador, profesor Basilio Vadillo, nombró como primer director al doctor Báez Alzaga. En 1926 se define el Código Sanitario, que prevé el establecimiento de servicios sanitarios de los estados sostenidos por el gobierno de la República. Tales servicios tuvieron el nombre de Delegaciones Federales de Salubridad. Fueron las encargadas de extender las bondades de la salubridad a todos los estados fuera del Distrito Federal y dieron una autoridad legal en la intervención en problemas epidemiológicos. Para 1927 se funda la Delegación Federal de Salubridad, siendo el director Pedro Magaña Erosa. La leyenda de Sor Manuela Lozano Mendoza. Muchos aseguran que la han visto, otros cuentan cómo los ha ayudado. Sin embargo, hay quienes se mantienen escépticos. Lo que es un hecho es que la historia de Manuelita, una monja que se aparece para ayudar a los pacientes del Hospital Civil Viejo, es toda una leyenda. Su historia comienza en 1968. Sor Manuela Lozano Mendoza llegó a trabajar a uno de los nosocomios más antiguos de todo el país, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara. Ahí se desempeñó con gran dedicación y amor a sus labores de enfermería. Solo 2 años después, y gracias a su entrega y pasión por ayudar a los demás, siempre servicial, Manuela se convirtió en la jefa de enfermeras de la institución, y quienes la conocieron aseguran que siempre era una gran persona que atendía a todos con mucha dedicación y en especial cariño a las personas que no tenían familiares, además de acudir todos los sábados a la misa de enfermos en el templo de Belén. Sor Manuela, enferma de cáncer y en 1994, tras 24 años dedicada en cuerpo y alma a la enfermería en el Hospital Civil, pierde la batalla y muere dejando una gran tristeza entre sus compañeros y conocidos, ya que era muy querida. Tiempo después de la muerte de Sor Manuelita, como era conocida, pacientes contaban que por las noches una monja muy amable e impecablemente vestida llegaba a sus camas para revisarlos y atenderlos. Muchos aseguraron que hasta habían hablado con ella. Estas apariciones han sido constantes y en la actualidad aún se comparten estos testimonios, como es el caso de Alberto Romero, quien asegura haberla visto cuando cuidaba a su hermana, que estaba internada luego de caer de un segundo piso y entrar en coma.
Nadie le daba esperanza, ni siquiera los médicos. Una noche llegué yo a cuidarla como a las 10 de la noche, y como a las 2 de la mañana salí a caminar al pasillo. Cuando regresé a su cama, vi a una monja pegada a un lado de la cama. Cuando entré y la vi, ella se agachó para salir del cuarto. Pasando unos segundos, nada más pensé, le diría que si reza conmigo por mi hermana. Salí a buscarla al pasillo y ya no la vi. Cosa rara, porque solo fueron unos segundos. Confundido, Alberto acudió con las enfermeras para preguntarles acerca del paradero de la monja. Su respuesta será algo que jamás olvidará. Ellas solo se asustaron y me preguntaron que dónde la vi. Yo les dije que con mi hermana. Ellas preguntaron en qué parte de la cama, que si la vi en la cabecera o si la vi en sus pies. Les comenté que en la cabecera. Me dijeron, tu hermana se va a salvar. Les pregunté por qué y me dijeron, aquí se aparece esa monja y muchas la han visto. Cuando se aparece en los pies de un paciente es que se va a morir, y si se le aparece en la cabecera es que se salvará. Escéptico y a la vez con algo de esperanza, Alberto no daba crédito a lo ocurrido. Sin embargo, al pasar los días, su hermana milagrosamente se recuperó. No podía creer yo lo que estaba pasando, pero así fue. Efectivamente, mi hermana salió del coma y a los 15 días la dieron de alta. Cabe mencionar que yo sentí la presencia de esa monja como de mucha paz, y no creía yo en esas cosas. Ahora pienso algo distinto. Mi hermana es un claro ejemplo de que esa monja existe y de que la vi a unos centímetros de mí. Finalizó. Como la historia de Alberto, hay muchas más, testimonios de personas, entre pacientes, familiares y mismos trabajadores del hospital, quienes además le guardan un respeto y le tienen mucha fe a esta monja que amablemente los cuida. Guadalajara, nuestra ciudad, es rica en tradiciones propias y también de algunos países del mundo. Tiene muchas leyendas, algunas no tan conocidas. Los Baños Venecia. En la esquina oriente del cruce de las calles Mezquitán y Angulo, en el barrio del Santuario, se ubica el edificio donde alguna vez estuvieron los Baños Venecia hasta entrados los años 60. En el lugar se podía asistir a darse un baño de vapor o turco, masaje terapéutico y regaderas. En vista de que existe una conciencia cada vez mayor sobre el cuidado del agua, muchos de los baños de vapor de barrio que se encontraban en la ciudad de Guadalajara han ido cerrando sus puertas. El edificio ocupa un predio rectangular de aproximadamente 550 metros cuadrados, situado justo frente al Parque del Refugio y con la entrada principal hacia la calle de Mezquitán. Es de estilo ecléctico, y según la inscripción en la moldura ubicada sobre el arco de medio punto que enmarca la entrada, data de 1929. Es curioso que este estilo se haya aplicado al edificio en una época tan tardía, pues para finales de los años 20 el funcionalismo era ya la última tendencia arquitectónica. Esto, supongo, es porque el establecimiento estaba orientado hacia una clientela más o menos popular, lo que impulsó seguramente al propietario a buscar la imagen de elegancia y clase que el estilo afrancesado daba todavía en ese entonces. De interés son las múltiples molduras, mascarones y amalgamados que se aprecian en la fachada y cornisas. En especial llaman la atención las esculturas de estilo neoclásico que enmarcan la entrada del edificio y los leones situados en el pretil, en cada uno de sus extremos. En el interior hay pocos cambios, con la excepción de que el inmueble se encuentra ya dividido al menos en 3 secciones. No es raro que esto suceda, ya que muchas veces los propietarios actuales heredan las propiedades entre varios hermanos y se dividen para administrarse por separado. Sin embargo, es aún posible observar molduras y marcos originales e igualmente la distribución original de los espacios que se mantienen todavía. El tiempo y sobre todo la falta de mantenimiento derivada de la escasez de interés o recursos económicos de sus propietarios han hecho al edificio pagar una alta cuota. Según se comenta, el inmueble, al dejar de funcionar
como baños, se convirtió en una galería de arte por unos años, hasta finalmente terminar hoy en día como una bodega de papel. Se cuentan muchas anécdotas de personas que la pasaban agradable en los vapores, baños turcos y el convivio entre amigos. Eran tardes placenteras para aquellos tiempos de los zapatillos. Existe una historia sobrenatural que habla acerca de un misterioso Catrín que dicen haberle visto entre los ambientes del Venecia. La calle de Mezquitán cuenta una historia atrás sobre tragedias macabras en la famosa esquina de la llamada Piedra Lisa, donde se marcó de sanguinarias macabras en la famosa esquina de la llamada Piedra, donde fue el marco de sanguinarias batallas entre pandillas de barrios en esos tiempos. La urbe estaba marcada por la criminalidad de ese tipo de gente malhechora. Muchos aseguraron que una persona bien vestida y muy misteriosa rondaba esas calles y el parque del refugio, y no les quedaba duda que aquel hombre era el mismísimo Catrín. Guadalajara, nuestra ciudad, es rica en tradiciones propias y también de algunos países del mundo. Tiene muchas leyendas, algunas no tan conocidas, y una de ellas es el Palacio de las Vacas, un antiguo palacete construido a finales del siglo XIX que se encuentra en la calle de San Felipe número 39, el centro histórico de Guadalajara, Jalisco. Residencia de Segundo Díaz Martínez, primo de Porfirio Díaz Mori, presidente de México por 30 años. Cuenta con 25 habitaciones y 4 jardines de estilo morisco, con más de 300 metros cuadrados de pintura mural de Javier Guerrero, líder del movimiento muralista de México asociado con Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Dicha construcción comenzó a edificarse a finales del siglo XIX, concluyendo en 1910, antes del inicio de la Revolución Mexicana, como residencia de la familia de Segundo Díaz, su esposa e hijas, siendo este primo hermano de Porfirio Díaz aún presidente del país para ese entonces. La finca original llegaba hasta la calle posterior de Reforma, hasta que luego el propietario decidió vender la parte de atrás de su propiedad y la parte principal, pasando a manos de Miguel Díaz, hermano de Segundo. Miguel decidió aprovechar el espacio para distintos fines, primeramente convirtiendo la finca en una lechería, llegando a tener vacas dentro de esta en sus patios. Los vecinos de la finca, maravillados por el hecho de que las vacas vivían en tan insólito palacio, llegaron a darle el famoso nombre como ahora se le conoce, el Palacio de las Vacas. A partir de este hecho, unos años después, cambiando de función, pasó a ser escuela de señoritas, primaria, secundaria, tapicería, carpintería, teatro, y hasta se dice que llegó a ser burdel. En 1949, cuando es rentada para la instalación de la primera universidad femenil, en los últimos tiempos, a mitad del siglo XX, se intentó destruir la edificación llegando a colocar cemento en los bajantes con el propósito de hacer colapsar los techos, lo cual, por cierto, dañó totalmente los frescos en los techos de la segunda planta de la finca. Al no lograr su cometido, se vendió la casa a Alejandra Muir, una estadounidense, la cual nunca radicó en esta, quedando de nuevo en el abandono. A finales de los 90, Muir puso a la venta este inmueble pasando a manos de su dueño actual, John A. Davis, siendo este también estadounidense. Compró la casa que había admirado desde hacía 3 años, desde que por primera vez la vio. Vendió todos sus bienes en Estados Unidos, mudándose a Guadalajara. Compró el Palacio de las Vacas con el fin de rescatarla. El edificio de estilo ecléctico, estilo arquitectónico muy utilizado a finales del siglo XIX en México, tiene matices de arquitectura morisca y arquitectura europea. Originalmente su extensión llegaba hasta la calle de Reforma y se construyeron 24 habitaciones, 2 comedores, una capilla propia, 4 patios y 10 baños.
Como parte de este cuenta con murales del artista plástico Javier Guerrero, discípulo de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, al cual se le encargó embellecer muros y techos de la residencia con 80 murales con una extensión de 300 metros cuadrados en total, tardando 11 años en finalizarlos. Estos cuentan con una gran influencia francesa del Art Nouveau y abarcan distintas temáticas como lo son las escenas mitológicas cargados de erotismo, escenas religiosas, escenas sociales contemporáneas a la época, escenas de paisajes de estado y algunas escenas del viaje familiar que llegaron a hacer a Europa la familia de Segundo Díaz. A finales del siglo XX, la casa se encontraba en un desalentador estado de abandono hasta que el estadounidense John Davis, quedando maravillado con la casa, adquirió la finca e invirtiéndole gran capital para su restauración y mantenimiento. A pesar de los esfuerzos de John Davis por salvar el palacio, los murales siguen en gran peligro por la amenaza de la humedad, el sol y de los autobuses que transitan frente al edificio, afectando la estabilidad de estos. Existen varias propuestas para su rescate, aunque actualmente no se ha consolidado en sí alguna. A pesar de eso, se ha apoyado con la difusión de esta y hasta ahora lo único que ha podido lograr es que la Secretaría de Turismo autorizara recorridos turísticos con el fin de informar y concientizar a la sociedad sobre la importancia del cuidado al patrimonio histórico de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, nuestra ciudad, es rica en tradiciones propias y también de algunos países del mundo. Tiene muchas leyendas, algunas no tan conocidas, y una de ellas es la de la mansión Clover Lawn. Ubicada en Avenida La Paz, en el número 1831, que hace esquina con la calle Atenas en la colonia americana, la mansión fue construida para un integrante de la realeza inglesa a mediados del siglo XIX, el señor Duncan Cameron L., miembro de la realeza británica, quien la habitó hasta su muerte en 1906, a un proyecto del arquitecto Juan Kipp y de diseño nórdico tipo chalet con sistemas constructivos a base de madera, cubiertas a dos aguas con ventanas en buhardilla y las bóvedas cubiertas con láminas de zinc. En el cancel de ingreso puede leerse las palabras Clover Lawn, traducidas como Jardín de Tréboles o conocida también como la Casa del Trébol Negro. Los tréboles negros en el piso de cada habitación, se dice, es una referencia al luto que sufrió esta familia, ya bien por dejar su país, ya que en épocas pasadas los que huían de su país lo veneraban en casa, o por la pérdida de un hijo bajo situaciones extrañas. El sitio donde ocurrió este hecho no se conoce con exactitud. Sin embargo, se especula que fue en el sitio donde hoy se encuentra una fuente que está adornada por 4 niños regordetes, donde uno de ellos está sosteniendo un cráneo humano en veneración a los que ya no están. Cuenta además con una caballeriza y con un ático donde se dice que se puede percibir una sensación de calor extremo. Durante la época de la Revolución, esta casa fue testigo de numerosos enfrentamientos, mismos que dejaron muertos en su interior y algunos impactos de bala en su construcción, mismos que aún pueden observarse en algunos muros. Estos y otros sucesos dejaron marcada la casa y a partir de hechos y consejas se comienzan a contar diversos hechos paranormales que suceden ahí. El más conocido narra que aparecen manchas de sangre en los muros de algunas habitaciones de la casa, las cuales son limpiadas y al día siguiente aquellas manchas vuelven a verse. También se cuenta de diversas apariciones fantasmales en el patio y el interior de la casa, ruidos extraños y de furtivas apariciones en las ventanas de la casa, siendo algunas, se dice, algo agresivas con los visitantes. Actualmente la casa es rentada para eventos y en ocasiones especiales se montan espectáculos alegóricos a temporadas. Su belleza arquitectónica se ha aprovechado para crear atracciones alusivas a la Navidad y al Halloween, fechas donde los visitantes pueden recorrer las habitaciones de esta mansión. Otra leyenda cuenta que en aquellos años el señor Duncan Cameron y su familia que vivieron ahí
con su hijo George, se casó con Josefina Rivera, una muchacha de descendencia española y nacida en México en Canelas, Durango. Ellos tuvieron varios hijos, uno de los cuales, como ya se mencionó, murió colgado en esa casa. Josefina abandonó a su marido por motivos personales, así que George se quedó viviendo en esta casa y murió solo. Se dice también que su esposa jamás reclamó la casa a su fallecimiento. Años más tarde la casa pasó a ser embajada de Inglaterra en México. Después aparece como propiedad del dueño de un periódico local. Luego se cuenta de un político y finalmente es vendida a otro extranjero. Se dice que esta casa alberga fantasmas. El velador cuenta que no se atreven a entrar porque a horas altas de la madrugada se pueden escuchar ruidos en su interior y algunas siluetas asomándose por las ventanas. Algunas personas que han acudido a una fiesta han sido testigos de la aparición de una mujer de blanco. En una versión más sombría, si cabe, en torno a la casa se dice que el dueño de la mansión, una noche, completamente trastornado, privó de la vida a su familia de una manera terrible para posteriormente terminar con su propia existencia, y que el alma de aquel desdichado vaga entre los rincones de aquella mansión desde entonces. Sin embargo, todas estas son consejas que se han ido perdiendo con el paso de los años en esta hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco.